La película está ambientada hace 45.000 años, cuando los humanos modernos recientemente comenzaron a habitar partes de Europa. Esta es una época en la que la agricultura aún no se había descubierto, por lo que la única fuente de alimento era la caza de otros animales. Los humanos formaban pequeños grupos y viajaban grandes distancias en busca de refugio, agua y comida. La vida era muy difícil, y solo los más aptos podían sobrevivir. Luego, nos llevan al interior de una cueva, donde un grupo de 6 humanos medievales están reunidos alrededor de un fuego. El líder del grupo es Adem, un macho alfa intrépido. Tiene un hermano, Geir, y un hijo, Herón, y los tres parecen ser muy cercanos. El miembro más viejo es un hombre llamado Odal, que siempre está de mal humor por alguna razón. Luego, hay una mujer embarazada, Abe, que también resulta ser la pareja de Adem. Por último, el miembro final es una joven llamada Bae. Ella se unió al grupo recientemente cuando estaban viajando por el bosque. Al principio, la trataron bien y le ofrecieron comida en igualdad. Pero ahora, simplemente la hacen hacer la mayor parte del trabajo. El único que es amable con ella es Ger, tal vez porque le gusta. Actualmente, el grupo está pasando por un periodo muy difícil ya que no han comido nada en días. Esto los ha dejado muy débiles, especialmente a Abe, que está en el 7º mes de su embarazo. Tan pronto como sale el sol a la mañana siguiente, empacan sus pertenencias y se ponen en camino. En el trayecto, Adem señala unas colinas en la distancia y dice que van hacia allí. Explica que las colinas tienen muchas cuevas donde pueden pasar las noches cálidamente. También contienen muchos animales y otras necesidades de la vida, haciendo del lugar un paraíso literal. Al escuchar esto, el grupo se emociona y empieza a caminar con más determinación. Después de un rato, Adem y su hermano Ger se separan del grupo para encontrar algo de comer. Bajan una colina empinada y pronto se encuentran con un gran cadáver de un mamut lanudo. Sin embargo, todas las partes comestibles han sido devoradas, dejando solo los huesos. Esto asusta a los hermanos, ya que se dan cuenta de que algo incluso más grande que un mamut está rondando por estas tierras. Al aventurarse un poco más, llegan a un lugar desde donde se puede ver el vasto bosque. Ger, que es un poco aventurero por naturaleza, sugiere que tomen el camino del bosque ya que les ahorraría mucho tiempo. También cree que pueden encontrar muchos animales allí, los cuales pueden usar para alimentarse. Sin embargo, Adem se niega rotundamente a la idea, diciendo que el bosque es peligroso. Está seguro de que lo que mató al mamut está acechando allí. Declara que rodearán el bosque, aunque les tome unos días extra. Esa noche, los hermanos regresan con el resto del grupo con las manos vacías. Deciden no revelar nada sobre el mamut muerto para no provocar pánico. Como no hay cuevas cercanas, encienden una fogata y proceden a pasar la noche al aire libre. Poco después, el grupo comienza a escuchar ruidos aterradores en la distancia. Adem y Ger asumen inmediatamente que es el mismo animal cazador responsable de la muerte del mamut. Agarran sus armas y se preparan para luchar contra lo que sea que esté acechando en la oscuridad. Pero justo cuando están distraídos, el niño pequeño, Herón, es arrebatado. Un devastado Adem intenta perseguir al asaltante, pero los demás lo detienen, diciendo que es demasiado peligroso. Le aseguran que buscarán a Herón por la mañana, cuando sea mucho más seguro. En la siguiente escena, el sol sale y el grupo se pone en marcha para encontrar al niño. Como Adem es un cazador experimentado, sigue las huellas del animal y pronto encuentra la ropa de Herón. Encuentra un líquido negro y pegajoso en ella, pero sin sangre. Esto le da esperanza de que su hijo todavía esté vivo. El grupo continúa siguiendo las huellas hasta que llegan al borde del bosque. Al darse cuenta de que su hijo ha sido llevado adentro, Adem corre impulsivamente al bosque, seguido de cerca por los demás. Antes de continuar quisiera pedirte que te suscribas al canal, es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, continuemos. Después de un tiempo, llegan a un lugar donde se ha amontonado una gran cantidad de animales muertos, huesos e intestinos. Antes de que puedan agarrar algo para comer, oyen a un animal gritar cerca. Asustados, el grupo corre más adentro del bosque, hasta que se pierden por completo. Ahora que se ha oscurecido mucho, deciden encender un fuego y acampar allí. El anciano, Odal, entonces empieza a culpar a Bae como de costumbre, afirmando que sus desgracias comenzaron en el momento en que ella llegó. Sugiere que la expulsen del grupo lo antes posible. Pero mientras los demás deliberan, una vez más son sorprendidos por el misterioso animal. Cuando el ruido comienza a acercarse, Adem lanza su lanza en esa dirección. Pero no da en el blanco, lo que indica que este animal es muy ágil. En este tenso momento, Adem decide enfrentarse valientemente al animal solo. Sabe que, como líder, debe actuar ahora o todo su grupo estará en peligro. Entonces agarra otra lanza y se aventura en la oscuridad, esperando matar al monstruo. Desafortunadamente, esto resulta ser un grave error, ya que cuando Adem da la espalda, algo lo ataca por detrás. Sus gritos desesperados son escuchados por el resto del grupo, pero están demasiado asustados para ayudarlo. Cuando los gritos finalmente cesan, Geir corre adentro para buscar a su hermano. Logra encontrarlo y de alguna manera lo lleva de vuelta cerca del fuego. Pero en cuanto el grupo ve su rostro, se dan cuenta de que no va a sobrevivir. Resulta que lo que lo atacó le ha arrancado la cara y le ha perforado varios órganos en su cuerpo. Va entonces agarra un trozo afilado de roca y apuñala a Adem con él, poniendo fin a su sufrimiento.
Después de este incidente, el grupo queda completamente devastado. El trauma de perder a su pareja, junto con el hambre extrema, hace que Abe colapse al suelo. En ese momento, Bae tiene una idea poco ortodoxa, sugiere que coman el cuerpo de Adem. El resto de los miembros están claramente disgustados, pero como no tienen otras opciones, aceptan. Entonces, Bae corta tiras de carne del cuerpo de Adem, que cocinan antes de consumir. El único que no participa en la experiencia es el hermano de Adem, Geir. Cuando sale el sol a la mañana siguiente, Geir toma el mando del grupo y promete guiarlos fuera del bosque. Sin embargo, después de caminar durante horas y horas, terminan llegando al mismo lugar. Entonces, Odal propone su propia teoría supersticiosa. Cree que el animal monstruoso los está cazando porque han invadido su territorio. Cuando los demás preguntan si tiene una solución, Odal dice maniáticamente que deberían sacrificar a uno de ellos. Esto hace que todos miren a Bae, ya que es la única extraña en el grupo. Luego la agarran de 3 lados y tratan de inmovilizarla. Durante el caos, Bae patea a Geir, haciendo que se golpee la cabeza contra una roca y pierda el conocimiento. Pero los otros dos todavía logran arrastrarla y sujetarla contra una roca. Entonces, Odal comienza a gritar por el monstruo, pidiéndole que salga y se deleite con la chica. Minutos después, se escuchan los mismos alaridos aterradores a lo lejos. Odal se asusta tanto que se queda paralizado, lo que le da a Bae la oportunidad de escapar. Ahora, sin saber a dónde ir, Odal y Abe toman sus armas y se preparan para enfrentar al monstruo juntos. Pero en el último segundo, él la traiciona clavándole su cuchillo en el abdomen. Odal entonces comienza a cantar «Tómala» repetidamente, pidiendo al monstruo que salga. Pero Abe usa sus últimas fuerzas y lo empuja, haciendo que él resbale y se rompa la pierna. Ahora, ambos están gravemente heridos e incapaces de defenderse. La escena luego se corta a las primeras horas de la mañana, cuando Geir finalmente recupera la conciencia. Lentamente se levanta y busca a sus amigos, pero la espesa niebla le impide ver mucho. Después de un rato, finalmente ve al anciano tirado en el suelo. Geir procede a acercarse a él, pero justo en ese momento, alguien lo derriba al suelo. Resulta ser Bae, quien está tratando de vigilar a esta misteriosa criatura. Poco después, finalmente llega y se para sobre Odal. Esto asusta tanto a este último que instantáneamente fallece. Mientras tanto, Bae ya ha tenido suficiente, así que decide enfrentarse a la bestia. Usa a su amigo como cebo y la atrae hacia él. Justo cuando la criatura se acerca a Geir, Bae la ataca por detrás, derribándola al suelo. Luego le quita la máscara, solo para hacer un sorprendente descubrimiento. El cazador al que todos han temido hasta ahora no es ni un monstruo ni una criatura. En realidad, es una mujer neandertal, una pariente cercana del Homo sapiens. Se miran fijamente durante un rato, antes de que la mujer loca eche a correr. Los otros dos la persiguen y eventualmente logran salir del bosque. Pero pierden el rastro de la mujer neandertal, permitiéndole escapar. En la siguiente escena, Geir y Bae tienen una discusión sobre qué hacer a continuación. Él sugiere que regresen a donde vinieron e intenten criar hijos. Sin embargo, Bae quiere ir tras el neandertal. Cree que estos humanos son mucho más avanzados y ya han descubierto nuevas técnicas de caza y alimentación. Geir piensa que es un movimiento arriesgado, pero Bae afirma que de todos modos van a morir de hambre, así que es mejor que mueran intentándolo. Al escuchar esto, Geir finalmente se convence y comienzan a seguir a la mujer neandertal usando sus huellas. Después de horas de caminata a través de montañas empinadas y ríos peligrosos, llegan a un lugar con varias cuevas. Los dos deciden separarse y explorar diferentes secciones del lugar. Pero tan pronto como Bae entra en una de las cuevas, es atacada por un hombre neandertal. La inmoviliza en el suelo y comienza a estrangularla. Segundos después, Bae pierde el conocimiento y parece que ha fallecido. Pero esto resulta ser un truco, ya que en el momento en que el hombre suelta su agarre, ella le apuñala el cuello con una roca afilada, matándolo brutalmente. Después de esto, Bae se adentra más en la cueva, hasta que encuentra una habitación iluminada con fuego. Para su sorpresa, también encuentra a Herón, el mismo chico que fue secuestrado anteriormente. Él pregunta por el paradero de su padre, pero Bae no logra dar una respuesta. Justo en ese momento, la mujer neandertal llega a la habitación, sosteniendo un arma. Bae también agarra un tronco encendido y comienza a gritar a todo pulmón para asustarla. Al escuchar el alboroto, Geir se apresura a ayudar a su amiga. Pero al llegar a la habitación, queda paralizado de asombro al ver a su sobrino vivo. Esto permite que la mujer loca lo golpee en la cabeza con un objeto contundente. Luego, lo golpea repetidamente hasta que deja de moverse. Horrorizada, Bae prende fuego a las pieles de animales secas en la habitación y escapa con Herón. De alguna manera logran llegar a la cima y salir arrastrándose por la estrecha grieta. Segundos después, toda la cueva se incendia y la mujer neandertal también intenta salir por la grieta. Pero como es demasiado grande, no puede hacerlo. Ella ruega desesperadamente por ayuda en su propio idioma nativo, y Herón intenta ayudarla. Sin embargo, Bae no ha olvidado lo que la mujer hizo a su grupo, así que toma una roca y la golpea hasta matarla. Herón queda devastado por lo que acaba de suceder, ya que la mujer lo había tratado como a su propio hijo. Pero cuando Bae revela que ella mató a su papá, finalmente se calma.
En la escena final, los dos entran en otra sección de la cueva, donde encuentran varios dibujos en las paredes, grandes cantidades de comida y otro equipamiento moderno. Si te gustó el resumen, no olvides suscribirte y darle al botón de me gusta, es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo.